bajo los fríos mármoles del Vaticano, donde los inciensos enmascaran siglos de secretos y las sombras danzan entre columnas doradas, existe un silencio más antiguo que la propia fe cristiana, un silencio espeso, casi palpable, que resuena a través de los pasadizos subterráneos de la Ciudad Santa. Allí, entre archivos sellados, criptas prohibidas y corredores tapiados, reposa un nombre que nunca fue canonizado, un nombre que no debe pronunciarse, un ser que desafía no solo a la muerte, sino a la misma doctrina de la salvación. Imaginen por un instante que todo lo que nos enseñaron sobre el mal, el infierno y los hijos de la noche no es más que una distracción. Y si la figura del vampiro, ese depredador nocturno presente en todas las culturas, en todos los tiempos, no fuera solo un mito, sino una entidad real, tan poderosa y antigua que la Iglesia tuvo que ocultarla para preservar su dominio sobre la fe y el miedo. Y si el primer vampiro no fue un monstruo, sino un testigo de la verdad prohibida, tras los muros de la Basílica de San Pedro, se susurra sobre manuscritos desaparecidos, cámaras selladas y reliquias malditas. Algunos dicen que, en los rincones del archivo secreto del Vaticano, hay registros de un encuentro entre los primeros apóstoles y una criatura que no podía ser bautizada, que caminaba entre los vivos con ojos de muerte, un ser que conocía la sangre como sacramento antes incluso de la cruz. Este vídeo no trata de leyendas populares. Es un viaje a través de las grietas de la historia, donde lo sagrado y lo profano se entremezclan, y lo olvidado amenaza con regresar. Hoy nos sumergiremos en la oscura pregunta: ¿por qué el Vaticano ocultó la verdad sobre el primer vampiro? Mucho antes de que la cruz se convirtiera en el símbolo supremo de la redención, la sangre ya era venerada como fuente de poder, vínculo con lo divino y promesa de vida eterna. En cavernas olvidadas, bajo pirámides polvorientas y en las profundidades de los bosques tracios, civilizaciones enteras celebraban rituales donde el rojo vivo de la sangre fluía como un puente entre mundos. La sangre era más que vida, era la esencia de lo sagrado, y en medio de ese culto ancestral emergió una figura que no solo bebía sangre, sino que estaba hecha de ella, el arquetipo del vampiro. En la antigua Mesopotamia hallamos a la diosa Lilitu, precursora de Lilith, representada como un espíritu femenino que vagaba por las noches en busca de recién nacidos y hombres a quienes devorar. Su sed no era solo de carne, sino de esencia vital, algo que solo la sangre podía proporcionar. En Egipto, relatos susurrados entre sacerdotes hablaban de Sekhmet, la diosa leona, quien en su frenesí sanguinario casi exterminó a la humanidad. Para detenerla, los dioses mezclaron vino con sangre, una ofrenda para calmar su furia. Y entre los dacios, figuras como Zalmoxis, apuntaban ya a la creencia de que el alma podía vivir eternamente mediante un proceso ritual de muerte y renacimiento no muy distinto del mito del vampiro que muere para renacer en la oscuridad. Estos cultos precristianos tenían algo en común. Creían que ciertos individuos, al someterse a rituales extremos, podían trascender la muerte. Pero esa inmortalidad no era pura ni angelical. Era algo carnal, hambriento, ligado a la oscuridad. Hombres y mujeres que, por alguna transgresión u ofrenda, regresaban de la muerte como seres ajenos al orden natural. Criaturas que necesitaban sangre para mantener su vínculo con el mundo físico. Estas historias, relatadas por chamanes, síbilas y sacerdotes silenciados por el tiempo, jamás desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Cuando el cristianismo emergió, trayendo consigo la doctrina de la resurrección espiritual, la idea de una inmortalidad carnal sin Dios, sin perdón, sustentada por sangre, se convirtió en una amenaza inaceptable. Era preciso borrar esas figuras, transformarlas en demonios. Pero el mito persistió, porque su raíz era demasiado profunda. El propio concepto de comunión, el acto de beber la sangre de Cristo como símbolo, pudo haber sido una cristianización de rituales mucho más antiguos, en los que se consumía la sangre de dioses o reyes sacrificados. La Iglesia adoptó símbolos del pasado,
pero ocultó sus significados más peligrosos. Pues si la sangre confiere poder, quien controla la sangre controla el espíritu. Durante siglos, arqueólogos independientes y ocultistas han reportado haber hallado vestigios de un culto europeo antiguo, anterior a Roma, que veneraba a una entidad conocida solo como el primogénito nocturno, una figura descrita en inscripciones como el que no muere, el que camina en el frío, el que observa sin respirar. En fragmentos descubiertos en los Balcanes, este ser aparece representado como humano, pero con ojos vacíos y colmillos afilados. No era adorado como un dios, sino temido como presagio del fin de una era. Una abominación que escapó a la rueda de la vida. Una experiencia que, de revelarse, habría sacudido los cimientos de la fe cristiana. Los estudiosos que susurran sobre este texto apócrifo lo llaman el dossier de San. El miedo a esta figura era tan intenso que su nombre se enterraba junto a los muertos, acompañado de maldiciones para mantenerlo dormido, y aún así, los rumores afirmaban que no dormía, solo esperaba. Cuando el cristianismo llegó a los territorios dominados por esos cultos, no los destruyó por completo, incorporó parte de sus ritos, bautizó sus lugares sagrados, pero tuvo que afrontar lo que no podía asimilar: la existencia de un ser que demostraba que la muerte no era el fin y que esa continuidad no provenía de Dios, sino de otra fuente. La existencia de un vampiro primordial no solo contradecía la teología cristiana, sino que la ponía en jaque, pues si un hombre puede vivir eternamente sin la luz divina, ¿qué dice eso sobre el poder de la Iglesia? Por eso, mientras construían catedrales, los sacerdotes también quemaban bibliotecas. Mientras canonizaban santos, enterraban huesos en cementerios sellados con hierro y plata. Y mientras predicaban el evangelio de la vida eterna, ocultaban registros que hablaban de otro tipo de eternidad, oscura, silenciosa y sedienta, en el corazón sombrío del archivo secreto del Vaticano, protegido por sellos papales, vigilantes invisibles y el peso del silencio sagrado, reposa un documento envuelto en misterio. No figura en ningún catálogo oficial. No se menciona en concilios, y su contenido jamás se ha discutido públicamente. Se trata de un manuscrito atribuido al Papa Clemente I, cuarto sucesor de Pedro, en el que se registra Clemente. En él estaría la primera mención formal a una criatura que hoy muchos llamarían vampiro. La historia comienza a finales del siglo I, cuando Clemente envía un grupo de misioneros a las regiones salvajes de Asia Menor. Relatos fragmentados indican que los enviados buscaban convertir tribus aisladas que resistían el avance de la nueva fe. Sin embargo, solo uno regresó y su mente estaba hecha trizas. Delirante, balbuceaba sobre un hombre eterno, prisionero en las ruinas de un templo sepultado, donde el aire era denso y el tiempo parecía detenido. El testimonio se registró en pergaminos y se envió a Roma, pero los detalles se perdieron hasta que el propio Clemente decidió investigar. Según el dossier, el Papa organizó una expedición secreta, llevando consigo escribas, soldados y monjes de la orden benedictina. El viaje duró meses y condujo al grupo a una cueva olvidada, marcada con inscripciones en una lengua anterior al latín. Dentro, encontraron una figura inmóvil, tendida sobre una losa de piedra, aparentemente humana, pero pálida, con los ojos entreabiertos y los dientes relucientes con una luz enfermiza. El cuerpo, aunque en hibernación, no mostraba signos de descomposición. Frente a la figura, un símbolo circular formado por huesos calcinados, un intento rudimentario de sellado. El dossier relata que, al acercarse, Clemente sintió una presencia aplastante, un silencio expansivo como si el lugar se negara a admitir la respiración de los vivos. Uno de los monjes se acercó a la criatura y, al tocarla, fue inmediatamente presa de convulsiones y murió con el rostro transformado en máscara de terror. La criatura entonces abrió los ojos. No habló, no movió los labios, pero todos los presentes oyeron, dentro de sus propias mentes, una frase en un idioma desconocido, que todos comprendieron: «Fui antes de tu cruz, y existiré después de ella». El terror se apoderó de ellos. Intentaron destruir el cuerpo con fuego, con espadas, con oraciones. Nada funcionó.
El ser permanecía allí, inmóvil y consciente, burlándose de la fragilidad humana y de la pretensión de la Iglesia. Clemente ordenó sellar la cueva, pero antes copió el relato con sus propias manos y juró que aquella entidad jamás sería revelada, porque su existencia negaba todo lo predicado y más aún ofrecía una alternativa al dogma cristiano, una alternativa inadmisible, la posibilidad de que la vida eterna pudiera alcanzarse sin Dios, solo por medio de la sangre y la maldición. El dossier concluye con una nota casi profética. La criatura no morirá, solo esperará, y cuando los sellos se rompan y los hombres olviden la luz, volverá a caminar, y entonces ni cruz, ni agua, ni fe lo detendrán. Tras la muerte de Clemente, el manuscrito fue ocultado por papas sucesivos, trasladado a cámaras subterráneas y encerrado en cofres de hierro rodeados de crucifijos e inscripciones en latín y hebreo. La existencia del dossier se negó durante siglos, pero extrañas coincidencias aparecieron a lo largo de la historia. En 1237, un grupo de caballeros templarios desapareció mientras investigaba un antiguo templo en Anatolia, el mismo lugar descrito en el documento. En 1723, un cardenal italiano fue hallado muerto con la garganta destrozada en su biblioteca privada. Entre sus papeles había traducciones de un texto que mencionaba a un hombre que se alimenta de la eternidad. Hoy, pocos osan buscar ese manuscrito, pero estudiosos como el padre Horacio Belladonna, exorcista y arqueólogo del siglo XIX, afirman haber encontrado fragmentos en los rincones más oscuros del Vaticano. Belladonna, desaparecido misteriosamente en 1892, escribió antes de esfumarse: «La Iglesia no teme al diablo, teme a aquello que es anterior a él, algo que no necesita el infierno para existir, algo que, una vez despierto, no puede ser detenido». El dossier de San Clemente no es solo un texto olvidado, es una amenaza viva, una prueba de que, entre los primeros dirigentes de la Iglesia, hubo quienes vieron con sus propios ojos lo que ningún fiel debe conocer: el origen del primer vampiro y la desesperada tentativa de ocultarlo bajo capas de fe, piedra y silencio. En los pasillos sagrados del Vaticano existe una capilla apenas mencionada en las guías turísticas. A pesar de su importancia simbólica, la capilla de San Longinos, nombrada en honor al centurión romano que perforó el costado de Cristo, su sola presencia encierra una paradoja: el verdugo elevado a la santidad, pero es bajo esa estructura enigmática donde, según rumores silenciosos, yace algo mucho más antiguo y profano que cualquier reliquia cristiana, algo que la Iglesia guarda con celo casi desesperado: una prisión subterránea, erigida no para encerrar objetos, sino para contener a un ser que no debe caminar entre los vivos. La leyenda comienza con las reformas silenciosas realizadas en el subsuelo de la Basílica de San Pedro durante el papado de León XIII, a finales del siglo XIX. Los obreros informaron haber hallado estructuras que no aparecían en ningún plano: corredores de piedra ciclópea, puertas cerradas con sellos de plomo y símbolos ajenos a la iconografía cristiana. Una de esas galerías conducía directamente a los cimientos de la capilla de San Longinos. Allí, protegida por 7 capas de portones, yacía una celda circular cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones esotéricas en arameo, griego antiguo y una lengua aún indescifrada. En el centro, una estructura metálica con forma de cruz invertida, envuelta en cadenas de plata y hierro, dejaba claro que no custodiaban un artefacto, sino una presencia. Informes extraoficiales, obtenidos por estudiosos marginales de la Iglesia, describen el ambiente como intolerable para el espíritu. Ningún sacerdote podía permanecer más de unos minutos sin sufrir náuseas, sangrados en las encías o episodios de pérdida de conciencia. Un monje jesuita autorizado a estudiar el lugar, bajo juramento de silencio eterno, escribió en un diario confiscado: «No hay aire allí. No hay tiempo, solo algo que observa y espera, la sospecha de que el ser hallado por Clemente I nunca fue destruido, sino trasladado y enterrado vivo bajo la capilla», se sostiene en una serie de documentos sellados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición.
Entre esos papeles figuran registros de una entidad inmortal mantenida bajo contención espiritual, vigilada por una orden secreta dentro de la Iglesia, conocida solo como la Vigilia Carmesí. Esta orden, compuesta por monjes sin rostro público, tendría la misión de mantener los sellos activos mediante rituales semanales de contención, incluidos cánticos en idiomas muertos, sacrificios simbólicos y la exposición constante de reliquias sagradas. Los más observadores notaron un patrón extraño en los calendarios litúrgicos internos del Vaticano. Cada 7 años, durante una celebración que coincide con el equinoccio de otoño, la capilla de San Longinos se interviene para restauración. En esos periodos, se realizan vigilias nocturnas por grupos de cardenales y monjes ajenos a la jerarquía pública de la Iglesia. Las ventanas se sellan, las campanas no suenan y nadie entra ni sale durante 72 horas. Una teoría aún más perturbadora sostiene que, durante el saqueo de Roma en 1527, los mercenarios que lograron acceso al subsuelo de la basílica no fueron muertos por los soldados, sino enloquecieron. Algunos relatos describen a hombres desgarrándose la propia piel, otros arrojándose a las piras antes incluso de ser atacados. Se rumorea que un único superviviente escapó, solo para pasar el resto de su vida recluido en un convento, donde dibujaba obsesivamente ojos negros sin pupilas, acompañados de la frase «Él nunca duerme». Arqueólogos independientes que lograron acceso clandestino a antiguos planos del Vaticano aseguran que bajo la capilla de San Longinos hay una sala que jamás debería existir. Su planta octogonal, común en construcciones gnósticas y templarias, contrasta con el estilo romano de la basílica. En el centro de esa sala habría una cápsula de contención hecha de basalto y plomo, cubierta por una cúpula de oro consagrado, un material insólito, salvo por la creencia alquímica de que el oro es el único metal que refleja el alma sin deformarla. Lo más inquietante es lo grabado en arameo en el techo de la celda. Aquí yace el Hijo de la Sangre, guardián del secreto antes de la cruz. Aquel que no se inclina, no muere y no perdona. Si el Vaticano realmente mantiene esa prisión activa, lo hace por razones que trascienden la defensa de la fe. Quizás sea el miedo a que el ser despierte y sea el fin de todos los dogmas, o peor, que, al despertar, revele que su existencia no es una aberración, sino el verdadero nexo perdido entre lo divino y lo profano, un reflejo invertido de la fe, tan poderoso como el Cristo que sangró, pero sin sacrificio, sin amor, sin redención. Solo eternidad vacía y hambre perpetua. Ninguna institución del mundo comprende mejor el poder del silencio que el Vaticano. Detrás de sus columnas de mármol, bajo vitrales que filtran la luz como confesiones suspendidas, la Santa Sede domina el arte de ocultar lo insoportable con serenidad. Pero hay silencios nacidos no de la estrategia política ni del celo doctrinal, sino del pavor. Y pocos temas infunden más temor en la cúpula de la Iglesia que la memoria del ser aprisionado bajo la capilla de San Longinos, el primer vampiro, aquel que, de revelarse, podría hacer tambalear los pilares de la fe cristiana con su sola existencia. La Santa Sede nunca pronunció su nombre. En documentos cifrados, se le denomina solo Obscurus, Aeternus, el oscuro eterno, y mientras las herejías se combatían con hogueras y los cismas con excomuniones, esta amenaza fue sometida al olvido deliberado. En lugar de combatirla, la Iglesia optó por enterrarla no solo en piedra, sino en la conciencia colectiva de la humanidad. El vampiro dejó de ser un rival espiritual para convertirse en mito, un producto del folclore gótico, una jugada magistral. Al transformar la verdad en leyenda, la Iglesia se aseguró de que nadie más creyera en ella. En los corredores secretos del Vaticano hay registros de exorcistas desaparecidos tras investigar fenómenos ligados a la sangre y la inmortalidad, hombres entrenados para enfrentar al propio diablo, pero que retrocedieron ante algo más antiguo, más silencioso, más inmune a la fe. Uno de ellos, el padre Giuseppe Cavalli,
Dejó un manuscrito antes de esfumarse en 1956. En él escribió: «Lo que yace bajo el Vaticano no teme a Dios porque conoció la creación antes que él. Su cuerpo es prisión, pero su mente alcanza los más oscuros pesadillos de los hombres. Susurra la verdad a quienes se atreven a escuchar. Ese susurro parece conectar casos inexplicables a lo largo de los siglos. Santos que, al final de sus días, enloquecieron y dejaron escritos sobre una luz negra o un sacramento sin alma. Misioneros que volvieron de regiones remotas con historias de hermanos de la noche, hablando latín arcaico. Obispos que mandaron destruir cementerios enteros tras hallar tumbas inalterables tras siglos. El silencio de la Santa Sede es, en definitiva, un pacto entre lo que puede saberse y lo que debe olvidarse para que el mundo siga girando. Al ocultar la verdad sobre el primer vampiro, la Iglesia no solo protegió su autoridad, sino la propia estructura de la realidad occidental. Porque admitir que existe un ser inmortal, implacable y anterior a Cristo cuestionaría toda la narrativa del pecado original, de la salvación y de la vida después de la muerte. Dicho de otro modo, revelaría que hay otro camino, un camino hecho de sangre, sombra y eternidad, sin redención. Quizá por eso el Vaticano escondió su existencia, porque reconocer a ese ser implicaría admitir que el mundo es más antiguo, más salvaje y más caótico de lo que sugieren las Escrituras. Significaría aceptar que hay fuerzas que caminan entre nosotros, no como tentaciones pasajeras, sino como testigos de lo que fuimos antes de la fe y de lo que podríamos volver a ser. Así, en las profundidades del Vaticano, protegido por oro, plata y silencio, el primer vampiro quizás siga respirando. No necesita fe, no requiere adoración, solo espera. Sabe que, cuando los hombres pierdan el miedo a la oscuridad, será recordado no como monstruo, sino como verdad. ¿Estás listo para hacer las preguntas que durante siglos estuvieron prohibidas? Las respuestas que buscas se hallan en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo Inmersión en lo Prohibido.